Hola, ¿qué tal? Me llamo Pedro, me gradué el año pasado de medicina en la Universidad de Valencia. Acabo de escoger especialidad, he cogido oftalmología, que es lo que me ha gustado siempre, y he decidido grabar una serie de vídeos muy cutres, como veis. O sea, estoy aquí en el despacho donde yo estudiaba toda la carrera y me he comprado este micro, que si me lo pongo en la camiseta, se escucha la camiseta, entonces me lo he puesto en un palillo chino, que me imagino que iré cambiando el soporte de micro porque esto es un poco cutre. Y me he decidido grabar una serie de vídeos que a mí me hubiese gustado tener cuando yo estaba unos años atrás. Entonces, voy a empezar un poco la casa por el tejado porque hubiese sido mejor que hubiese empezado a contar el tema de la carrera, qué academia he escogido el MIR o qué criterios tener en cuenta para escoger academia. Pero he empezado por el ECOE porque es ya y me gustaría que los de un año menos que yo lo tuviesen en el vídeo. Entonces, primero voy a empezar a describir un poco lo que es el ECOE, por si hay alguien que no lo sepa, que seguro que es cero personas. El ECOE, bueno, es un examen que puede parecer una chorrada, que ya estás muy cansado y no te apetece nada hacerlo, pero es muy importante. O sea, cuenta una barbaridad de créditos. De sexto, todo sexto, al menos en mi universidad, la Universidad de Valencia, del 100% de sexto, el 20% era el TFG y el 80% las prácticas clínicas. Y de ese 80%, el 80% era el ECOE. Y de ese 80%, el 70% era el ECOE presencial o ECOE práctico y el 30% un ECOE teórico o online. Primero voy a empezar a hablar del ECOE presencial. Lo primero que me gustaría decir es quitar un poco el miedo porque al menos en Valencia no nos preparan casi, o sea, no tenemos prácticamente ninguna práctica sobre el ECOE. En otras facultades sí que hacen ensayos el curso de antes o durante sexto, y como no estamos tan preparados como otros sitios, pues suele haber una sensación de miedo. Entonces, lo primero, tened en cuenta que es un examen que aprueba todo el mundo y que las notas, si no recuerdo mal, todas eran mayor a 7, 8, o sea, casi todas eran 8 y 9. Luego, dependiendo, me imagino que de la facultad, los criterios de evaluación serán diferentes. Pero en Valencia, la mejor nota, aunque la mejor nota sea un 8,5, esa nota marca el 10. Y entonces, a partir de esa, van haciendo la corrección y el 8,4 pues será el 9 y pico y así. Entonces hace una campana de forma que tu nota que te ponen en la lista cuando entregan las notas no es realmente lo que has sacado, sino la campana que se ha hecho. Bueno, lo que es el ECOE, como digo, para empezar a quitaros un poco el miedo, pues nada, vas a donde lo hagas, que en el caso de la Facultad de Valencia es en un edificio de simulación, también puede ser en tu propia facultad o en algún hospital que tenga convenio con la facultad. Bueno, entonces llegas allí y por lo general hay un pasillo con muchas puertas. Em, Te suelen poner una etiqueta, a mí me pusieron esta etiqueta que pone estudiante 5, mi nombre y el número de orden de las puertas. Yo en mi caso empecé por la puerta número 5, luego 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y luego pasé a la 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada uno empieza en una puerta para que siempre estén todas las consultas ocupadas. Entonces, el tiempo que te dejen en cada estación, pues me imagino también que dependerá de la facultad, pero suele oscilar entre 7 y 10 minutos. Yo, si no recuerdo mal, tenías un minuto en la puerta para leer un cartel. En todas las puertas hay un cartel antes de entrar. Te pone un poco en situación de lo que te vas a encontrar, si te vas a encontrar un paciente psiquiátrico, un paciente en un ambulatorio, un niño, una consulta de ginecología, etcétera. Entonces, tienes ese minuto para leer el cartel, para respirar, tomar el aire, beber agua si te hace falta y ya entras. Entonces, dentro, yo en mi caso teníamos 7 minutos, si no recuerdo mal, 7, 8 minutos. Y entonces, cuando quedaba un minuto, te avisaban por megafonía de que quedaba un minuto y ya cuando se consumía ese minuto tenías que salir y pasar a la siguiente puerta, lo mismo, tenías un minuto y así sucesivamente.
Entonces, voy a ir mezclando lo que es la explicación y mi experiencia con consejos. Lo primero que os diría es que puede parecer una tontería, pero luego se nota. Informaros del sitio donde lo vais a hacer. O sea, id si os hace falta y si no, pues que os cuenten o tal. Lo digo por el tema del calor. O sea, el ECOE se hace ahora en junio o mayo-junio. Hacía mucho calor en el sitio donde yo lo hice. Entonces, yo directamente no me puse mi ropa y encima la bata. Yo me puse directamente una camiseta de estas de quirófano o de urgencias, la mía creo que era azul, y ya está. Y con eso me dejaron hacerlo y así iba en manga corta. Y se notaba porque es que encima súmale a los nervios, que estés sudando, que tengas calor. Entonces eso yo es un consejo que doy y a mí me sirvió. Tema de cosas de llevaros, no os dejan, al menos en Valencia, llevar nada para apuntar, ni lápiz, ni una carpetita, ni nada. Sí que puedes llevar agua o algo de comer, pero comer no te va a dar tiempo. Entonces, 100% llévate agua, porque con lo nervioso que estás se te seca la boca. Y, y luego un fonendo y ya está. Un fonendo, algo que te identifique tipo bata o la camiseta esta. Entonces, una vez ya pasas todas las puertas, en algunas facultades creo que se hace descanso a mitad y en otras no se hace descanso. Una vez ya pasas todas las puertas, como que os reunís en una sala y os dicen que ya podéis ir, podéis recoger las cosas. Antes de meteros a las puertas también os habréis reunido en esa sala, os dan como una charlita. Y ya está. Ahora luego comentaré en profundidad lo que son las diferentes estaciones, pero lo que os podéis encontrar dentro de las salas es o bien actores, o bien directamente el evaluador con maquetas, que el evaluador seguramente os suenen porque suelen ser profesores de la carrera, o en lugar de actores, lo que hay a veces es médicos o residentes haciendo de actores. Puede asustar el hecho de si en una cierta estación va a estar X profesor corrigiendo, si va a estar el otro. Eso no lo podéis controlar. O sea, los profesores se dividen y entonces cada uno va un día, ¿no? Los actores son siempre majos y te suelen ayudar, pero el evaluador por lo general no habla contigo y está detrás de ti o detrás de una pantalla de estas que él puede ver pero tú no puedes ver. Pero en algunas, como las de las maquetas, sí que interactúan contigo. Entonces, no te rayes de si te va a tocar uno majo, uno no majo, porque es que eso no lo puedes controlar y se van rotando entre ellos. Luego, temas que te pueden preguntar, pues obviamente otra vez lo mismo, va a depender de cada facultad. Y eso ya lo sabréis a estas alturas. En Medicina de Valencia son siempre 3 estaciones quirúrgicas, 3 estaciones médicas, 2 de pediatría, 2 de gine y 2 de psiquiatría. Una cosa que nos dijo la coordinadora del TFG antes de entrar en la sala y que es importante, y creo que nos lo dijo porque había gente que estaba fallando, es que tú cuando entres a una sala y te leas lo que pone en la puerta, tú eres, en la ficción, tú eres especialista de esa cosa. Si entras a la de gine, eres ginecólogo. Si entras a la de psiquiatría, eres psiquiatra. Entonces, no podéis o no debéis, a no ser que sea una que sea atención primaria, no podéis derivar, ¿vale? Lo digo porque, pongo ya el ejemplo, a mí me tocó en una de las estaciones de gine una endometriosis que también era como una consulta de reproducción asistida, ¿vale? Y en la puerta te ponía que era una consulta de reproducción asistida o de gine, tal. Y la paciente venía, o sea, no sé si te decía específicamente que era una consulta de eso, o te decía que básicamente la paciente venía por, entre otras, por problemas para quedarse embarazada. Entonces, hubo gente que la derivó a reproducción asistida y le dijo, ahí te harán más pruebas, y ahí se quedó. Entonces, hubo ítems que no completó, y yo cuando esa mujer nos lo dijo, de sois especialistas de cada estación a la que vais a entrar, pues yo me metí en el papel de si fuese de reproducción asistida y le pedí una serie de pruebas, entre ellas me acuerdo que una histerosalpingografía, creo. Y yo vi a la chica que se sorprendió porque nadie se la había pedido. Dijo, sí, la tengo. Y me la sacó. Porque a todo esto, los que hacen de pacientes, los actores, en algunas suelen llevar tablets o folios con sus analíticas, sus pruebas de imagen. Así, tú si le pides una ecografía, te la pone en la tablet. Un TAC, lo que sea, te lo pone. Y cuando yo le pedí eso,
claro, si hubiese sido una consulta normal o de atención primaria o una consulta de ginecología normal, pues puedes decir, cuando te vean en reproducción asistida te pedirán esto. No es lo mismo decir eso que decir, vale, te voy a pedir esta prueba. Entonces la chica me la sacó y luego, como me encontré a la actriz a la salida y me dijo, eres el único que me ha pedido esa foto, tal. Y yo la vi porque ella se sorprendió mucho. Entonces, sobre los temas, ya digo que cada facultad tendrá sus cosas, pero hay estaciones seguras. Hay estaciones que yo creo que seas de la parte de la facultad que seas, te van a caer. En Valencia, los que siempre caen son RCP de adultos, RCP de niños, las maquetas de gine, lo que sí que puede cambiar dependiendo del año es el tipo de maqueta. Puede ser la maqueta del parto, que le tienes que explicar las fases del parto, que esa me cayó a mí. Hacer una exploración genital o decir en qué fase o sea, cuánto de dilatada está la mujer por medio de tacto. Luego hacer una citología, esa a mí no me cayó, o una exploración mamaria. Entonces, eso ya digo, depende de la facultad. A lo mejor hay una facultad que no hace citología y otra sí. Bueno, eso ya os habréis informado preguntando a vuestros mayores y ya lo sabréis. Entonces, en Valencia eso, las RCPs, las maquetas y luego solía caer el politrauma. Lo digo porque seáis un poco listos. O sea, en Valencia la única práctica obligatoria que nos hicieron el año pasado como de preparación del ECOE fue de politrauma. Entonces, siendo la única práctica obligatoria el politrauma y dándole demasiada importancia al politrauma en mi facultad, pues era un secreto a voces que iba a caer el politrauma y cayó el politrauma. Entonces, me imagino que cada profesor de cada facultad o cada organizador del ECOE tendrá sus gustos y sus cositas favoritas que las pondrá siempre. Y en Valencia es el politrauma. Entonces, del resto, voy a decir las que son de Valencia. Y luego, pues no sé, cada uno ya sabrá las suyas, ¿no? De las tres médicas son una de anamnesis general, que eso se van rotando los años, ¿no? Por ejemplo, el año pasado esa se la dieron a los neurólogos, a los profesores de neuro. Entonces, tened en cuenta una cosa. Uno, los temas se repiten de otros años, aparte del de ese mismo año que suelo comentar después. Los temas se repiten y los temas que salen son las cosas más importantes de esa especialidad, salvo excepciones. En neuro, ¿qué te puedes esperar de neuro? O una cefalea, o sea, las cosas más básicas de neuro, o una cefalea, o una esclerosis múltiple, o un Parkinson, o un tal. No te van a preguntar una cosa rarísima que ve solo un neurólogo. O sea, no te van a preguntar un Steiner o una cosa rarísima, no. Entonces, pues a mí me cayó, pues eso, una cefalea. En concreto, una migraña. El año pasado, esa estación se la dieron a los digestivos. Entonces preguntaron, pues una cosa muy gorda de digestivo que es el reflujo gastroesofágico. Y así. Entonces, esa se la van dando, me imagino, cada año a un departamento, ¿no? O a una sección del departamento de medicina. Entonces, esa es una estación, que es la de anamnesis. Aparte de anamnesis, pedir pruebas, exploración si hace falta y tal. Luego, la otra estación de medicina es la de auscultación, ¿vale? En un maniquí, que es como un torso, pues tienes que auscultar, decir lo que escuchas, diagnosticarlo y, y luego también pues pedirle pruebas en base a ese diagnóstico, interpretar las pruebas. Cada vez que tú pidas una prueba, a no ser que sea una cosa muy fuera de contexto, te van a sacar la prueba. Entonces no vale decir una espirometría y luego no tengo ni idea de interpretar una espirometría porque te la ponen. Y entonces te dice, vale, ¿qué ves? Y ahí el profesor sí que interactúa contigo. Entonces, en la de auscultar, lo mismo. No te van a poner a auscultar una cosa rarísima. Yo me acuerdo que en el pool, o por así decirlo, que utilizaban en Valencia era asma, EPOC, fibrosis quística, que eso puede parecer más raro, pero se ausculta muy bien. Y luego las valvulopatías más importantes y la fibrilación auricular.
Eso ya digo, eso ya depende del maniquí que tengan en cada facultad. Si vosotros ya habéis hecho prácticas con ese maniquí, sabéis los modos que tiene, porque no tiene modos infinitos, y sabéis lo que os puede caer. Y los ruidos se escuchan muy bien. De hecho, creo recordar que en mi estación esa, que fue un asma, se le estropeó el maniquí y me pusieron un ruido de asma de YouTube de ese momento, ¿no? Entonces, eso es la segunda de medicina. Y la tercera es explicar dudas a un paciente, ¿no? Que es un actor. Entonces, te puede preguntar dudas del manejo crónico de una enfermedad, que en mi caso fue la diabetes, y en estas estaciones que es como de explicar, cuenta más un poco lo buena persona que seas, lo que te intereses por el paciente, lo bien que le expliques las cosas. O sea, da igual que no te sepas el nombre de la insulina que le tienes que poner o cada cuánta dosis o cada cuánto tiempo, tal. Se lo tienes todo que explicar muy bien, darle consejos de estilo de vida, criterios de alarma por los que debería de ir a urgencias, todo como si se lo estuvieses explicando a un familiar tuyo que te está preguntando por esa enfermedad y tienes que darle un consejo siendo lo más políticamente correcto que puedas y ya está. Ahí no es tanto demostrar lo que sabes de medicina como en la de la anamnesis. Luego, las 3 estaciones de cirugía, una RCP de adultos, otra técnica quirúrgica, que en mi caso fue el politrauma, pero te puedes esperar pues una sutura, hacerla, o un vendaje, o poner un tubo de tórax, que no creo, me parece muy raro. O lo que yo sí que veía bastante posible y me vi un par de vídeos es lo del sondaje uretral y el tacto rectal. Al final cayó el politrauma y punto. Y luego la tercera es un informe quirúrgico, explicar un informe quirúrgico. Aquí lo mismo que he explicado antes. O sea, es más como que evalúan más tu parte social, digamos, ¿no? Eh, y también conocimientos de medicina, pero por lo general suele ser una persona que viene muy agobiada, pues mira, es que me han operado de esto y no me lo han explicado bien, por favor, necesito consejo, necesito que me ayudes, o han operado a mi padre y tal. Y entonces te empieza a hacer dudas de eso. El año pasado le dieron esta estación a cirugía general y cayó un cáncer de colon. El anterior creo que se lo dieron a otorrino y cayó un sangrado de nariz. Entonces, bueno, aquí o sea, te va preguntando cosas, ¿no? Te dice, pero, doctor, ¿qué es un TAC? Y entonces tú le explicas, pueden ser cosas muy fáciles como qué es un TAC o qué es el TNM, porque él tiene ahí su informe quirúrgico y te lo está preguntando, o ya pueden ser cosas como la del año pasado, al ser un cáncer de colon, en el informe quirúrgico ponía TSOH, que es lo del test de sangre oculta en heces. Entonces te va preguntando por siglas, ay, es que aquí le han dicho que tiene que venir en ayunas, pero ¿por qué tiene que estar en ayunas unos días después de la cirugía? No sé qué. Es como un familiar, me tocó a mí un familiar muy agobiado y tú pues relájese, que vamos a estar aquí para lo que necesite, que no sé qué. Un poco, pues eso, lo más políticamente correcto que puedas, metiendo algún concepto de medicina, siempre mete todo lo que puedas de estilo de vida, pues es muy importante que para que no vuelva este tipo de cáncer, pues que deje de fumar, que lleve una buena alimentación, a lo mejor este cáncer puede ser genético, entonces si se presentan más familiares les tendremos que hacer un estudio. Todo lo buenísimo, todo lo que puedas, ¿no? Y luego hay 2 de psiquiatría, las 2 son de anamnesis, solo que 2 diagnósticos totalmente distintos. El año pasado cayó un trastorno bipolar en fase maníaca y un trastorno de estrés postraumático. Y luego están las 2 de gine, que, mm, que son la de las maquetas y la de la consulta de gine, con anamnesis, pedir pruebas y tal. Y aquí voy a hacer un apunte. O sea, antes he dicho que os podéis esperar lo más frecuente de cada especialidad o lo más repetido otros años, pero siempre hay excepciones. Y el año de antes al mío, en gine, creo que preguntaron una isoinmunización RH. Yo
o sea, está muy bien estudiarte eso para el MIR, pero ni de coña me hubiese pensado que me iban a preguntar eso en el ECOE, como, o sea, que tendrá su importancia, ¿no? Obviamente para un ginecólogo el manejo de esa patología, pero me esperaba que me iban a preguntar algo como lo que a mí me cayó, que fue una endometriosis, algo pues como más, no sé, más fácil. De pediatría, la RCP de niños y la consulta. Como habéis visto, yo os acabo de decir, en todas es como estudiarte las patologías más frecuentes de esa especialidad o las más gordas o las repetidas de otros años o las que ya hayan caído ese año porque, y aquí abro otro melón, el ECOE se repite. O sea, el ECOE se repite, yo diría, siempre dentro de un mismo año. O sea, quiero decir, el ECOE dura varios días, obviamente. Y tanto mi año como el año anterior, al menos en Valencia, las estaciones eran las mismas. Para todos. O sea, todos vimos la migraña, todos vimos la endometriosis, todos vimos el asma. Porque, aunque pueda parecer que no, por lo que vi, es bastante difícil montar un ECOE. O sea, dices, joder, no se le ocurran. ¿Qué más les dará? Que mejor para nosotros, ¿no? Pero en verdad sería mejor como que fuesen diferentes para que la gente de verdad se lo preparase y no fuesen a lo repetido. Pero es muy difícil preparar un ECOE porque las plantillas que ellos tienen, las rúbricas, tienen muchos ítems y tienen como que separar los ítems dentro de, pues lo que he dicho antes, la parte social, la parte de comunicación con el paciente, la parte de medicina propiamente dicha, de dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento, tal. Entonces, por lo que a mí me han dicho, el hecho de redactar una rúbrica que cumpla todos los estándares que les piden es bastante complicado. Y yo creo que es por eso que no las cambian dentro de un mismo año, ¿no? Esto obviamente puede cambiar y siempre hay sorpresas, incluido también en la carrera, de siempre han repetido estas preguntas y luego llega el año en el que no las repiten y hay que estar preparados porque eso posiblemente un día pase. Pero bueno, si este año sigue como los dos anteriores, al menos en Valencia, la idea es que se va a repetir. Ellos os lo venden de no, pero es que aunque se repita, no hagáis caso a los del primer día, porque cuando sabes lo que te va a caer, vas más confiado y entonces vas más enfocado al diagnóstico y no cumples como todos los puntos de la rúbrica. Incluso también llegan a decir que a los de los primeros días les sale mejor porque van como más abiertos y entonces no se saltan ningún paso, tal, hasta llegar al diagnóstico. Bueno, yo, en mi experiencia, esas cosas no son verdad. O sea, el año pasado le salió mejor a los de los siguientes días. Que la diferencia era mínima, o sea, era medio punto. Igual el del primer día tenía un 8 y el del segundo día un 8,5, o el del primer día un 9 y el del segundo día un 9,6. Quiero decir, no hay grandes diferencias. Pero bueno, viendo que puntúa tanto, es una mierda que te toque el primer día. Y es así. A ver, no es un drama, o sea, no es un drama que te toque el primer día porque en verdad llevan parte de razón en que vas muy a la aventura y entonces no sabes lo que te van a plantear y 100% tienes que seguir unos pasos y entonces los nervios no van a hacer que te lances directamente al diagnóstico. Entonces, tiene fundamento lo que dicen, pero la realidad es que si haces lo que te voy a explicar después, aunque seas del tercer día o del segundo día o del cuarto o quinto día, si haces lo que te voy a explicar después de el algoritmo tenerlo claro y además con la ventaja de saber el diagnóstico, pues uno, te quita mucha presión y dos, te sale todo más rodado. Eso es así. Bueno, ahora vamos posiblemente con la parte que más os interese de, vale, y entonces, ¿cómo te lo preparaste? A ver, aquí hay miles de opciones. No hay que volverse loco, obviamente, porque es algo que no puedes controlar. No es un examen con un temario que te lo estudias y te presentas y si te lo sabes, pues sacas buena nota y si no te lo sabes, pues suspendes. No, aquí no sabes lo que te va a caer y no puedes estudiarte toda la medicina y no puedes estudiarte todos los manuales del MIR para presentarte al ECOE. Hay millones de formas de prepararse la ECOE.
Hay manuales de academias. Yo me acuerdo que tenía algunos descargados que según los vi así un poco, dije, no me voy a estudiar esto. Luego hay comisiones de apuntes. La que se utilizaba todo el mundo en mi año era esta, en mi facultad, que estos son apuntes de gente de otros años. Yo, personalmente, yo no la utilicé. Me hice mis apuntes, que yo nunca he sido de hacerme apuntes, pero creo que el ECOE, la mejor forma de llegar a él es teniendo claro los algoritmos en tu cabeza en cada una de las estaciones. Y esto es en lo que más me voy a centrar porque es muy importante. Y por lo tanto, te da absolutamente igual saberte que la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva presenta un soplo de estenosis aórtica de origen subvalvular que aumenta con la bipedestación y el valsalvo disminuye con cuclillas. te da igual. O sea, esto es perder el tiempo. Punto. Tú tienes que ir a cada estación sabiendo qué orden de preguntas tienes que hacer, porque el tiempo es muy poco, tienes nervios y se te pueden olvidar cosas. Entonces, me da igual que si voy a entrar a la estación de psiquiatría, lo que tengo delante es un maníaco o un esquizofrénico o un TEPT o un lo que sea, o una depresión, que yo siempre, y este es el ejemplo que os pongo, estos son mis apuntes que yo me hice. Por cierto, yo me empecé a preparar, o sea, 11 días antes del ECOE, yo no tenía nada, o sea, no tenía ni la comisión impresa. Y tardé 10 días en preparármelo. A estas alturas, que el ECOE es literalmente ya, me imagino que ya habréis hecho algo o ya os habréis estudiado algo. Pero yo estos apuntes los puedo compartir y luego al final diré cómo os los puedo pasar. Bueno, yo en psiquiatría me saliese, o sea, tuviese delante lo que tuviese, me daba igual. Yo mi orden era, Primero, presentarme y estrecharle la mano e invitarla a sentarse. Y decir algo como, buenos días, soy el doctor tal, ¿cómo se llama usted? Siéntese, por favor. Luego, segundo, tranquilizar y dar confianza. Estoy aquí para ayudarle, le aseguro que en todo lo que me cuente va a ser confidencial. Luego, ya, fase exploratoria. O sea, estoy leyendo yo un ejemplo de psiquiatría que me acuerdo que está muy bien, mi algoritmo, de las preguntas que yo estaba haciendo. A todos los que yo tuviese de psiquiatría les preguntaba, ¿eres alérgico a algo? ¿Tienes alguna enfermedad crónica? ¿Diabetes? ¿Colesterol? ¿Consumes alcohol, tabaco, cannabis u otras drogas? ¿Tienes alguna enfermedad crónica? Eso. ¿Tomas algún medicamento? Luego, muy importante, ¿le ha ocurrido esto que me cuenta antes? Bueno, porque antes me saltó un punto, el motivo de consulta. Entonces, le ha ocurrido esto que me cuenta antes. ¿Tienes antecedentes familiares psiquiátricos o tal? Y entonces lo tenía, pues eso, en varias, ¿no? En varios apartados. Presentación, motivo de consulta, fase exploratoria. Luego, ahondar más en el motivo de consulta, desde cuándo, lo atribuye a algo, tienes días mejores y peores, qué es lo que más le preocupa, cómo le afecta en su día a día. Luego, acontecimientos vitales, factores encadenantes. ¿Ha habido recientemente algún hecho de su vida que haya desencadenado que se encuentre así? Factores predisponentes, con quién vive, tiene buena relación con su familia, no sé qué. ¿Cómo describiría su personalidad? Luego, exploración del estado mental, conciencia, orientación, atención, lo de, ¿me podría decir qué día es, dónde estamos y su nombre completo? Y luego ya, pues lo que viene siendo la exploración del estado mental, que un psiquiatra se tira 1 hora o 2 horas para hacerla a un paciente, tienes que hacerla en 5 minutos porque ya has perdido 2-3 minutos antes. Y luego la fase resolutiva, entonces la exploración del estado mental, pues me imagino que aquí en estos apuntes o los que utilicéis, pues tiene eso. El lenguaje, el humor, la afectividad, las ideas suicidas, el juicio, la memoria, el insight. Luego la fase resolutiva. El diagnóstico, pues según mi impresión diagnóstica, bueno, primero, desea escuchar este diagnóstico, quiere que lo escuche algún familiar. Según mi impresión diagnóstica, lo que usted tiene es tal. Luego, el plan, sí, está psicótico, lo vas a tener que ingresar. Si no, pues no. Si se opone a ingresarse, requerirá un ingreso involuntario, que nos cayó a nosotros así. Luego, el tratamiento, el pronóstico, la despedida. ya, bueno, es una barbaridad de cosas. Yo me acuerdo que la de psiquiatría es como la que más agobiado iba porque es muchísimas cosas las que tenías que preguntar. A mí, de verdad, yo para presentarme al ECOE no me estudié la esquizofrenia, no me estudié nada. O sea, no prácticamente, quiero decir, ahora puntualizo. Quiero decir que no me cogí el manual de psiquiatría del MIR o los apuntes de la carrera de psiquiatría y me puse a estudiarme las patologías porque eso da igual. O sea, lo que tú te tienes que estudiar es esto, es el orden en el que vas a hacer las preguntas y tenerlo en tu cabeza, que claro, cambia si es de psiquiatría o si es de RCP o si es de maquetas o si es de explicado un informe quirúrgico, cambia. Por eso yo tenía
un algoritmo para cada una de las 12 estaciones. Entonces, lo que yo me estudié fue el algoritmo. Y luego, me da igual que lo que tiene STEP o lo que tiene es bipolar, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando los del primer día ya te han dicho lo que tiene, me dice, pues es un maníaco. Vale, pues yo le voy a hacer las mismas preguntas que ya me las sabía antes del primer día y entonces del primer al tercer día, que es cuando yo tenía mi turno, me estudié pues la manía y no tanto la manía de prevalencia de la manía, factores que pueden dar, no, es que eso da igual. O sea, preguntas que hay que hacerle a un paciente maníaco. ¿Cuántas horas estás durmiendo últimamente? ¿Has tenido algún comportamiento que antes no hubieses tenido? Como hacer compras compulsivas, no sé cuánto. O sea, ya a lo que es la plantilla, la rúbrica que tú te has redactado y ya la tienes en tu cabeza, le añades detalles de ese diagnóstico, ¿vale? Pero cuenta lo mismo, y esto por favor, o sea, es posiblemente el mejor consejo que voy a decir. Cuenta lo mismo decir buenos días, soy el doctor X, siéntese, no se preocupe que todo lo que me va a contar es confidencial, cuenta lo mismo. Eso que decir, tienes un trastorno bipolar. ¿Te puedes equivocar? Y si es bipolar decirle que es esquizofrénico, por ejemplo. Vale, no tienes ese punto, pero tienes el punto de presentarte, que es mucho más fácil. Entonces, a lo que voy es que no suelen contar más la parte médica, que es en la que más nos preocupa, la que más dramatismo le ponemos y la que más nos preparamos, no suele contar tanto en el ECOE. Cuenta más el resto, el presentarte, el tal. De hecho, cuando estaba saliendo a la calle, me encontré también al actor de psiquiatría y me dijo, lo único que te ha faltado es preguntarme si tenía buena relación con mi familia. Entonces, fíjate, le dije bien el diagnóstico y no dije eso. Y entonces, eh, o sea, es que da igual si fallas, da igual si en lugar de darle olanzapina le das una benzodiazepina porque te equivocas en ese momento. Da igual. Mientras tengas todo el resto bien, parece como que, buah, lo he hecho fatal porque no le he dado el tratamiento que es. Y es que eso, si fuese la vida real, sería un puto drama. Pero es que no es la vida real. La cosa es que todo cuenta lo mismo. Cuenta lo mismo presentarte que darle un buen tratamiento. Entonces, eso es lo que mi mayor consejo de este vídeo posiblemente es que tengas en mente en cada una de las estaciones lo que le voy a preguntar. Yo, porque me lo hice con, eso ya digo, 10 días de antelación, que no es mucho, tampoco es poco, tampoco me lo preparé la tarde antes. Entonces, me los hice así en bonito y tal, y os los puedo pasar. Pero, si ves que te ha pillado el toro, da igual. O sea, te coges un folio en sucio de tu casa y pones, pues eso, primero presentación, después tranquilizar. Y olvídate de los detalles de cada patología. Por ejemplo, eso que he leído antes de una cosa de cardio. Olvídate de eso. Tú tienes que estudiar. O sea, si tienes que centrarte en algo de aquí a lo que queda del ECOE de estudiar, es estudiate tu algoritmo, tu 1, 2, 3, tu ABCD, ¿vale? Porque en el politrauma, por ejemplo, está muy claro. Es el ABCD ya, el que existe ya, el XABCD. Pero en este tú te tienes como que construir tu propio ABCD, tu propia rúbrica. Y luego, si tienes la suerte de que no eres el primer turno, pues con lo que te digan, añades detalles de ese diagnóstico a tu esquema que ya te sabes. Y si tienes la mala suerte de que tienes el primer día, que no pasa nada, porque lo que he dicho antes, estás como más abierto de mente y con las preguntas que tú ya te has puesto en tu algoritmo, ya lo vas a saber. Y entre eso, las pistas que te ha dado la puerta. Encima también, al ser el primer día, pues quieras que no, los actores y los profesores pues van a ser un poco más buenos contigo. Entonces, si tú tienes claro el algoritmo, da igual lo que te pongan delante dentro de esa especialidad. Luego, obviamente, los algoritmos, como he dicho antes, cambian mucho de una estación a otra, ¿no? Os he puesto el ejemplo de psiquiatría. Pero, por ejemplo, en la anamnesis de Gine, mi algoritmo, obviamente, era preguntarle su fórmula menstrual,
su fecha de última regla, si está vacunada del papiloma, sobre pues eso, si está embarazada, si ha tenido abortos, tal. Y esto, pues yo lo tenía aquí. Y lo mismo. Primero presentación, luego antecedentes generales, luego antecedentes ginecológicos o antecedentes obstétricos, o los dos. Y luego ya, el episodio actual, pedir las constantes, la exploración física, tal. Y de verdad, todo cuenta lo mismo. O sea, por ejemplo, en pediatría, pedir las constantes era como 1 punto, 2 puntos, o sea, era bastante. Y es una tontería de tú entras y te cuesta 2 segundos de decir, buenos días, soy el doctor tal, por favor, enfermero, enfermera, ¿le puedes tomar las constantes al niño? Ya, ¿qué te ha costado eso? 2 segundos. Y ya tienes un punto asegurado. Aunque luego falles. Da igual. Porque es que, por ejemplo, pediatría, en Valencia sí que había como un pool de temas y no a todos los turnos les salía el mismo, ¿vale? Pero era un pool de 10, 15 temas que todos salían de ahí. Entonces, había algunos más fáciles y otros más difíciles y eso también es lo injusto de que vaya variando. Pero es que ya digo que no pasa nada. Ahí es como si todos fuésemos el primer turno, porque como nos lo cambiaban, pues no sabías lo que te iba a tocar. Aunque si habías visto que ese pool estaba publicado del año pasado y eran más o menos los mismos diagnósticos, pues te habías estudiado esas cosas. Pero dentro de tus 10, 15 cosas que te habías estudiado, no sabías cuál te iba a caer. Entonces, como que todos estábamos en el punto de partida, como si todos estuviésemos el primer día. Y entonces, cuando te ves en esa situación que es distinta a cuando ya sabes que te va a caer la migraña porque ya te lo han dicho, pues es eso, es no salirte de tu guión eh, y acordarte de las tonterías que al final puntúan lo mismo. Por ahí digo que no dramatices si te toca el primer turno, porque puedes perfectamente, aun fallando el diagnóstico y el tratamiento, sacar en esa estación un 9 si dices todo el resto bien. Las RCPs lo mismo. ¿Dónde me lo estudio? Donde quieras. O sea, te puedes estudiar directamente la última guía que exista, americana, europea, lo que quieras, o los apuntes de tu carrera, o del MIR, o tal. Yo, ya que estaba, me hice mis apuntes a mano, como recopilando un poco todo, em, y es seguir el procedimiento. En algunas de estas, es que me voy acordando de cosas y las digo, en alguna de estas, como más de procedimientos como las RCPs, también te pueden hacer preguntas. O sea, el propio actor. Por ejemplo, en la de RCP de adulto, ya cuando lo resucitabas decías, vale, pues ahora te vamos a mandar a la unidad de críticos y ahí te vamos a hacer un estudio de las posibles causas de la parada cardiorrespiratoria de tu familiar. Y el familiar te decía, ¿pero cuáles son las causas más frecuentes? Y te pueden como meter alguna preguntilla teórica dentro de una estación práctica. No sé, eso para mí es mi mayor consejo y yo me dejaría de apuntes, de comisiones y de cosas. Que si ya lo has hecho, no pasa nada. Mejor, ya lo llevas adelantado para el MIR. Vale. Viendo mis apuntes, la verdad, pueden agobiar, ¿no? Y si los ves, dices, hostia, me ha dicho que no se estudió prácticamente y aquí hay de todo. Por ejemplo, en pediatría sí que es como lo que más me preparé, porque como ya he dicho, podía caerte muchas cosas y tampoco estaba claro si iban a seguir el pool del año pasado, entonces es la que más estudié. Y sí que hay mucho, pero es que esto, o sea, son, no sé, 20 folios a lo mejor. Y la comisión, pues es muy larga. No sé cuántas hojas tiene, pero es muy larga. Y ya, las comisiones de las academias, muy largas y con mucha paja. Y y los apuntes de la carrera, por supuesto, inabarcables. Entonces, ya digo, modificarlos según vayáis sabiendo datos de las estaciones. Por ejemplo, hay algunos que no te puedes preparar directamente. Y eso en verdad es una ventaja para los del primer día, menos tienen que estudiar. Porque el informe quirúrgico es que no te vas a poner a estudiar cosas. A mí, si el primer día, si me hubiese tocado el primer día y me preguntan qué es el TSOH, pues me hubiese pillado que no hubiese sabido. A lo mejor por el contexto, porque te dan el informe en el papel, pues por el contexto lo hubiese podido sacar. Pero ya, si tú sabes que ha caído el cáncer de colon,
pues si eres del tercer día o del segundo día, pues te lo miras un poco, tal. Y entonces al final me quedaron más largos los apuntes porque luego, según iban pasando los días, pues iba completando con esas cosas. O sea que eso, que hay estaciones que os podéis preparar muy bien, incluso si sois del primer día, como las RCPs y las que sabéis que van a caer, y lo que son lo que ya he dicho mil veces, los algoritmos de todas. Y hay otras que no os podéis preparar, a no ser que seáis de los siguientes días y se repita. Más cosas para estudiar, yo recomiendo el tema de los vídeos. Yo ya he dicho antes que en mi facultad se le daba mucha importancia al tema del politrauma y había 2 vídeos subidos del politrauma. Entonces esos vídeos te los tenías que ver y básicamente mis apuntes eran esos vídeos transcritos y tenías que copiar los mismos pasos. Pues así con todo, si vuestra universidad ha puesto o este año han puesto otros vídeos o tal, pues os los veis. Luego, cosas interesantes, yo he dicho, tema de suturas, tacto rectal y sondaje, también me vi vídeos. Y luego, un consejo que de verdad considero que tenéis que hacer es que esto no es un examen, o sea, no se estudia en la biblioteca. En la biblioteca te puedes hacer tus algoritmos y estudiártelos, pero luego lo que tienes que hacer es practicar. Practicar, aunque sea con un familiar que no tenga nada que ver con la medicina, le pones delante los síntomas de la migraña y le dices, cuando yo te pregunto qué te pasa, me dices esto. Y entonces, simplemente para quitarte los nervios, para decir, o te puedes incluso grabar un audio o grabar en vídeo y luego decir, mierda, se me ha olvidado preguntarle las alergias. Pues te lo subrayas. No se me puede olvidar preguntar las alergias. Y así con todo. Las RCPs, practicad con un cojín, me imagino que ya lo estaréis haciendo. Luego, por ejemplo, para el tema del parto y todo lo que son las maquetas de gine, a nosotros sí que nos daban en el hospital un día de ir a practicar con las maletas. Me imagino que os habréis hecho vídeos, nosotros nos hicimos vídeos de las maquetas y luego pues las practicas. Yo, por ejemplo, esa columna que tengo ahí, que me la regalaron hace, no sé, en tercero de carrera, pues la utilicé para utilizar lo que es la pelvis con un peluche para hacer lo que son las fases del parto. Y entonces así practicándolo, diciéndolo en voz alta. O sea, esto no es un examen que te estudies en tu cabeza, tal, no sé qué, porque no es la realidad a la que te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a que todo lo tienes que decir en voz alta. Todas las cosas que vayas a hacer, aunque no las hagas, las tienes que decir en voz alta. Por ejemplo, me pongo los guantes, me lavo las manos, no sé qué, aunque no físicamente no te estés poniendo guantes, tú lo dices. Porque el examinador tiene que saber que tú sabes que hay que hacer eso. Y entonces, esas cosas solo las vas a tener en cuenta si lo has practicado. Porque todos sabemos que antes de hacer un tacto vaginal o una citología hay que ponerse guantes. Pero si tú no lo has hecho con un muñeco o directamente a un peluche que tengas en casa o lo que sea, eh, pues a lo mejor no te sale en ese momento. Y si tú ya sabes que siempre se te olvida decir, voy a poner la etiqueta al frasco de citología. Si ya lo has practicado y te has visto a ti mismo que fallas, pues allí no fallarás ese día. Incluso también os recomendaría que quedaseis con amigos para practicar. Nosotros, por ejemplo, nos juntábamos una tarde, cada uno se preparó una cosa. Yo me preparo la de psiquiatría, yo la de gine, yo la de tal. Totalmente sorpresa, solo sabías, yo me preparo la de gine, pero no sabían lo que les iba a caer. Y entonces tenían que verse en esa situación. Y luego, por ejemplo, eh, hubo una que acertamos. Y ya está. Es que no tiene más misterio, de verdad. El último consejo que os daría, que puede parecer una tontería, y a mí cuando me lo dijeron mis amigos que lo hicieron los primeros turnos, decía, sí, hombre, es imposible. Y luego me di cuenta que no, que tenían razón. Y es disfrutad del ECOE. O sea, literalmente es bastante divertido. Ahora os puede parecer una locura porque no lo habéis hecho y tal, pero te puedo asegurar que según van pasando las estaciones, ya se te van los nervios, entre comillas, y lo vas disfrutando. Es como que te va pareciendo divertido y dices, venga, va, voy al siguiente, a ver qué me encuentro, no sé qué. Y te llegas como a decir, pues está entretenido, la verdad, no sé. Ya que tengo que estar aquí pasando la mañana, pues no sé. Yo creo que de verdad eso no da puntos, porque no da puntos, pero si te ven como alegre tal, cambia un poco. Cambia un poco la actitud, yo creo que del que te lo corrige. Lo peor es que saquéis un 8. O igual allí había un 7, a lo mejor un 7,9. Pero de verdad, quitarle mucho hierro al asunto y
pasadlo bien, es que de verdad es un consejo importante. Bueno, se me está haciendo de noche, a lo mejor hago ahora el vídeo del ECOE online, o a lo mejor lo hago otro día. Me va a quedar muy largo este, así que seguro que lo voy a separar en dos partes. Para el tema de los apuntes, la verdad, bueno, como habéis podido comprobar, tengo cero recursos. Ya veremos cómo edito este vídeo. Y no sé muy bien cómo pasarlos a gente que no conozco. Entonces, creo que es mejor si me los pedís por Instagram. Voy a dejar mi Instagram abajo. Me he abierto un Instagram así como que no es el mío. Y iré subiendo cosas. Me imagino que iré subiendo cosas de la residencia o algún consejo sobre el MIR o tal. Así que escribidme ahí. Se llama el de oftalmo, todo junto. Y ahí pues os pasaré, no sé, un link o directamente el archivo. Y ya está. Espero que os haya servido. Sobre todo, calma. Pasadlo bien. Y tened vuestro 1, 2, 3, vuestro algoritmo claro. Y ya está. Y si te equivocas en el diagnóstico o tratamiento, no te rayes. Cuando salgas de una estación, olvida lo de esa estación, respira, bebe agua y a la siguiente. Ya está. Postdata, esto se me había olvidado decirlo antes, o sea, es una tontería, porque ya digo que la diferencia de notas daba igual una de otra. Por si decís, ¿cómo le fue? O sea, parte cotilleo, ¿no? ¿Cómo te fue a ti con estos consejos que nos has dado para saber si me fío de ellos, si no, si tal? Bueno, me fue muy bien. O sea, yo no pensaba que me iba a salir tan bien. De verdad, yo tienes la falsa sensación de que no sabes si lo que estás haciendo es correcto, pero bueno, es que eso lo hemos tenido en la carrera, lo vais a tener en la preparación del MIR y eso se tiene siempre. Entonces, hagas lo que hagas, estás haciendo algo. Estará mejor o peor. Yo opté por esto de los algoritmos que me lo recomendaron en lugar de estudiar otra cosa y al final me fue muy bien. O sea, yo salí de allí contento, sabía que había cometido fallos, pero al final no sé lo que saqué. Por lo que he dicho antes de que hacen campana de Gauss, pero entre este y el ECOE online fui al final el que marcó el inicio de la campana. No sé lo que saqué, igual saqué un 8 con mucho, pero me pusieron un 10. Y entonces a partir de ahí, pues fueron poniendo el resto de notas de mis compañeros. Entonces, ya digo, a mí este método me sirvió. Puede que no te sirva. Y yo en la carrera, o sea, he sacado buenas notas, pero tampoco he sido el mejor de la clase y que es algo que puede hacer todo el mundo, de verdad. Así que nada, mucho ánimo. Espero que os haya servido mucho y que os vaya muy bien. Adiós.